Bueno, pues la sensación de que el partido, como uno más de esta categoría, ha sido tremendamente igualado y bueno, pues al final pues nosotros nos hemos llevado ese gato al agua y es verdad que veníamos buscándolo, ¿no? Y creo que hemos tenido, que han sido 4 o 5 largueros, me parece, ocasiones bastante claras y bueno, pues la verdad que felices, ¿no? Porque la verdad que, hostia, la verdad que tengo una sensación de sentir casi que es la victoria más emocionante desde que estoy aquí en Langreo y orgulloso de ver competir a los chavales un día más, ¿no? Venimos de un resultado que no era bueno la semana pasada. Verles entrenar durante toda la semana como han entrenado es para estar más que orgulloso. Y yo hoy venía aquí, de verdad, con una tranquilidad pasmosa en cuanto a que pasara lo que pasara. Solo la semana como la hemos afrontado habla del gen competitivo que tiene este grupo. El partido se vio tramos buenos para cada uno de los equipos, metieron 4 para el suyo. ¿Cree que al final el marcador es justo o que a lo mejor el empate podría ser un poco también? Por ocasiones, a ver, en estos partidos en segunda red es muy difícil ver un equipo que sea tremendamente superior a otro. Hoy nosotros teníamos claro el partido que veníamos a competir aquí. Hemos tenido menos tiempo el balón de lo que en las semanas atrás veníamos teniendo, pero es verdad que tampoco nos estaba dando todo el rédito que queríamos. Y bueno, hoy teníamos claro que aunque el Compos tuviera algo más de posesión, nosotros teníamos que cerrar ciertos espacios, defender bien el área y bueno, pues la verdad que el equipo ha estado muy bien. Entonces te diría que nosotros el plan de partido que teníamos en mente ha salido perfecto y por ocasiones, pues creo que sí, creo que hemos tenido las ocasiones más claras y que al final, pues a esos mini puntos, como siempre digo, en los partidos de esta categoría, creo que somos justos ganadores, pero el partido ha sido un partido muy igualado. Muy igualado. Aparte de por eso, es una victoria doblemente importante por el rival, que estaba justo un punto por delante y superáis el ataque. Bueno, nosotros, mira, la semana pasada en la previa nuestra, me preguntaban, y creo que nosotros estamos viviendo en un sitio donde no se esperaba y no debemos equivocarnos. Y entiendo que al final cuando te ves arriba, pues es evidente, ¿no? No de una manera consciente ni de ninguna manera negativa por chulería ni nada, es todo lo contrario, al final te ves, nosotros nos bajamos de la burra esta semana, creo que nos llevamos 2 buenos golpes con Arandina y con Cova y nos hemos bajado un poco de la buena me refiero de no exigirnos más de lo que debemos y hoy veníamos aquí con la única intención de intentar sacar puntos para estar más cerca de la permanencia. Así que bueno, pues por suerte hoy estamos 3 puntos más cerca de la permanencia y lo que son las clasificaciones ahora mismo es que no, me parece que en esta categoría es un engaño, porque ahora no sé, creo que podemos acostarnos incluso en playoff, me parece, no sé los resultados, no sé qué ha hecho Radio Cantabria, pero puede que nos acostemos en playoff y vamos a dormir a 2 o 3 partidos del descenso, es decir, que nosotros tenemos que seguir pensando en salvarnos y hoy veníamos a competir para sumar puntos y estar más cerca de la permanencia.